I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Buenas noches, pieles suaves. O debería decir, buenos días, buenas tardes. Después de 200 años, uno pierde la cuenta, y los párpados, y la nariz, pero eso no viene al caso. Sé lo que estáis pensando. ¿Dónde está Bad News Ed? ¿Quién es este tipo que suena como si se hubiera gargarizado con agua del río Potomac? Pues permitidme que me presente, buscadores de entretenimiento posapocalíptico. Mi nombre es Charlie, pero en el yermo me conocen como Cenizas Charlie. No por mis cenizas de cigarrillo, no, sino porque, bueno, digamos que cuando las bombas cayeron, yo estaba demasiado cerca del espectáculo de fuegos artificiales, mucho más cerca de lo recomendable. Mi dermatólogo me odia. Claro, que también se lo comió un mielurk hace 80 años, así que supongo que estamos en paz. El bueno de Ed está en una de esas aventuras en busca de historias, así que me he permitido el lujo de tomarle prestado el micrófono para una ocasión muy especial. Veréis, cada 2 semanas, cuando la luna brilla con ese tono verde enfermizo que tanto me recuerda a mi juventud, prenuclear, quiero decir, el distopista os traerá algo diferente, algo más suculento. Bienvenidos, pieles suaves, a historias asombrosamente alucinantes. Aquí no encontraréis consejos sobre cómo sobrevivir a saqueadores, ni debates sobre si la Nuka-Cola Quantum causa más tumores que la Cherry. No, no, no. Aquí encontraréis relatos, historias del yermo, cuentos de terror, misterio y esa deliciosa desesperación que solo la aniquilación nuclear puede proporcionar. Y hoy, queridos oyentes que aún conserváis vuestras orejas, disfrutadlas mientras podáis, os lo dice un experto. Os traigo una historia muy especial. Una historia sobre obsesión, sobre secretos corporativos, sobre lo que ocurre cuando miras demasiado tiempo al abismo. Y el abismo decide que eres exactamente lo que estaba buscando. ¿Alguna vez habéis encontrado una señal de radio en vuestro Pip-Boy que no deberíais haber encontrado? Una frecuencia que os llamaba desde las ruinas. Una voz atrapada en una holocinta que parecía conocer vuestro nombre. Pues nuestro protagonista de esta noche lleva toda su vida persiguiendo esas señales, coleccionándolas, creyendo que buscaba la verdad sobre Voltec y sus pequeños experimentos. Pero lo que nuestro querido Ethan no sabía es que a veces las señales también nos coleccionan a nosotros. Perdonad. Un trozo de pulmón. Ya no están donde solían estar. En fin, poneos cómodos, cargad vuestras armas, comprobad que las puertas están bien cerradas. No es que os vaya a servir de mucho, pero el gesto reconforta. Y preparaos para descubrir qué ocurre cuando la realidad
historietas. Esta noche, en historias asombrosamente alucinantes, os presento El coleccionista de señales. Y recordad, pequeños buscadores de verdades incómodas, en el yermo las historias nunca mueren, solo esperan a ser escuchadas. El contador Geiger crepitaba con su familiar sinfonía de advertencia, mientras Ethan descendía por las escaleras metálicas oxidadas del complejo industrial. Cada peldaño gemía bajo su peso, un lamento metálico que reverberaba en la oscuridad del pozo de mantenimiento. La luz verde fosforescente de su Pip-Boy proyectaba sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de hongos radiactivos. Esas formaciones bulbosas que habían florecido durante 200 años de abandono nuclear. Hongos cerebrales los llamaban, por su parecido con el órgano. El aire sabía a metal y ceniza, ese sabor inconfundible del yermo que se pegaba al paladar como una promesa de muerte lenta. Llevaba 3 días siguiendo la señal. 3 días desde que su receptor casero, esa amalgama de circuitos rescatados y cables de terminales Rovco, había captado la frecuencia. No era una baliza de emergencia estándar, ni una transmisión automática de los búnkeres militares que aún salpicaban el paisaje devastado. Era algo diferente, algo que pulsaba como un patrón que había aprendido a reconocer después de años coleccionando los últimos suspiros digitales de la civilización. Su mochila pesaba más de lo habitual. Dentro, envueltas cuidadosamente en trapos para protegerlos de los elementos, descansaban 47 holocintas. 47 voces congeladas en el tiempo. 47 fragmentos de vidas truncadas por el fuego atómico. Los había memorizado todos. La grabación de la enfermera del Hospital General de Boston, registrando los síntomas de los primeros afectados por la radiación, mientras su propia voz se quebraba por el llanto contenido. El diario del supervisor de la planta nuclear Mass Fusion, documentando las irregularidades en los protocolos de seguridad durante las últimas semanas antes de las bombas. El mensaje de despedida de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dirigido a una hija que nunca lo escucharía. Pero no era morbo lo que le impulsaba, era el patrón. Al principio había sido solo una corazonada, una sensación visceral de que algo no encajaba en las historias oficiales de Voltec. Los refugios, esas cápsulas de salvación subterráneas que prometían proteger a la humanidad del holocausto nuclear, aparecían mencionados en demasiadas holocintas, con un tono que oscilaba entre el miedo y la resignación. No el alivio esperado de quienes tenían garantizada la supervivencia, sino algo más oscuro, más retorcido. El pasillo al que emergió tras las escaleras estaba cubierto por una pátina de polvo radiactivo que brillaba tenuamente bajo la luz del Pip-Boy. Las paredes mostraban el logo descolorido de Poseidon Energy, esa corporación preguerra cuyas plantas de energía habían alimentado el apetito insaciable de una civilización adicta a los combustibles fósiles
hasta el punto de acabar con todos ellos. Ethan se ajustó el respirador improvisado sobre la nariz y avanzó con cuidado, mientras sus botas levantaban pequeñas nubes de partículas centelleantes. El terminal estaba al fondo del corredor, en lo que había sido una oficina de supervisión. La puerta colgaba de una sola bisagra, víctima de 2 siglos de óxido y abandono. Dentro, entre escritorios volcados y archivadores reventados por la humedad, una pantalla verde parpadeaba con vida artificial. Los terminales Rovco eran resistentes, diseñados para sobrevivir al apocalipsis que sus creadores sabían que era inevitable. Este había cumplido su propósito. Ethan se sentó en la silla desvencijada frente al terminal, ignorando el crujido ominoso del metal fatigado. Sus dedos, cubiertos por guantes remendados con cinta adhesiva, comenzaron a moverse ágiles entre las teclas, hackeando rápidamente el sistema. Años de práctica le habían enseñado los atajos, las puertas traseras que los programadores preguerra habían dejado por descuido o arrogancia. El primer archivo era rutinario: informes de producción, memorandos sobre eficiencia energética, quejas sobre la máquina de café de la sala de descanso. Pero entonces encontró la carpeta marcada como Proyecto Umbral, alto secreto. Alto secreto. Quizás para otros, pero no para Ethan. El protocolo de encriptación era antiguo, vulnerable a los scripts que había perfeccionado durante años de excavación digital. Sin embargo, al abrir los archivos, el contenido le dejó el corazón más helado que el viento radiactivo del yermo. Era correspondencia entre el supervisor de planta, un tal Richardson, y alguien identificado solo como VT, coordinador regional. Las fechas correspondían a los 6 meses anteriores a la Gran Guerra. El lenguaje era cauteloso, codificado, pero el significado se filtraba entre líneas, como pus de una herida infectada. En un intercambio particularmente revelador, Richardson expresaba sus dudas sobre la ubicación designada del Refugio 85 y las lecturas anómalas que sus equipos habían detectado durante la excavación. El coordinador respondía con amenazas veladas sobre la importancia de la cooperación corporativa y los beneficios mutuos del proyecto Umbral. En un intercambio particularmente revelador, Richardson mencionaba su preocupación por los fenómenos de interferencia temporal que sus ingenieros habían reportado en los niveles inferiores y cómo varios trabajadores habían abandonado el proyecto, alegando experiencias perturbadoras que se negaban a detallar. El coordinador había respondido con una sola línea: la anomalía es precisamente el motivo de la ubicación. Continúe según lo planeado. Los efectos son el experimento. Ethan sintió la bilis subir por su garganta. Había encontrado menciones al Refugio 85 en 3 holocintas diferentes. Una familia de Concord que había pagado una fortuna por 4 plazas. Un ingeniero de Volte que había solicitado repetidamente su transferencia fuera del proyecto. Una niña de 8 años
practicando su discurso de bienvenida para cuando llegaran al refugio. Copió los archivos en una holocinta virgen, el número 48 de su colección, mientras el terminal procesaba la transferencia. Navegó por más carpetas, encontró planos arquitectónicos modificados con anotaciones en rojo que señalaban puntos de convergencia dimensional y zonas de máxima permeabilidad. Encontró informes geológicos con mediciones de energía que no correspondían a ninguna escala conocida, acompañados de notas garabateadas a mano. Los instrumentos no están diseñados para esto. Nada lo está. Y entonces encontró el vídeo. La grabación de una reunión. La calidad era pobre, pero el audio era claro. No podía ver las caras, solo siluetas alrededor de una mesa de conferencias. Pero sus palabras se clavaron en su mente como esquirlas de metralla. Hablaban del protocolo de adaptación dimensional, de cómo ciertos refugios no eran búnkeres de supervivencia, sino puntos de observación, construidos deliberadamente sobre lo que llamaban suturas. Lugares donde el tejido de la realidad era más delgado, más permeable. Voltec no había creado el fenómeno, solo lo había descubierto, cartografiado y decidió explotarlo. El refugio 85 estaba designado para evaluar la capacidad humana de adaptación perceptual a realidades superpuestas durante confinamiento prolongado. Un hombre de voz grave explicaba que la exposición constante a la anomalía eventualmente recalibraría el aparato sensorial humano, permitiéndoles percibir capas de existencia normalmente invisibles. Otro, con tono clínico, añadía que los efectos serían permanentes y probablemente hereditarios. Estamos creando una nueva categoría de humano, decía una voz femenina al final de la grabación. Observadores capaces de ver los espacios entre segundos, si sobreviven al proceso de adaptación, claro. La reunión había tenido lugar 3 días antes de que cayeran las bombas, 3 días antes de que las sirenas sonaran y las familias corrieran desesperadas hacia sus refugios asignados, creyendo que corrían hacia la salvación. Ethan se levantó bruscamente, la silla cayendo hacia atrás con un estrépito. Necesitaba aire, aunque fuera el aire viciado y radiactivo del yermo. Pero mientras se dirigía hacia la salida, su detector de señales emitió otro pitido. Había otro terminal activo en el edificio, más cerca, en el sótano. La compulsión era más fuerte que la prudencia. Siempre lo había sido. Era lo que la había mantenido vivo en el yermo. Esa necesidad obsesiva de completar el puzzle, de entender la imagen completa de cómo la humanidad había orquestado su propia destrucción. Cada holocinta, cada terminal, era una pieza más del mosaico del horror. Encontró las escaleras de servicio detrás de una puerta marcada con el símbolo universal de la radiación. El contador Geiger enloqueció.
su crepitar convirtiéndose en un zumbido continuo, casi insoportable. La radiación aquí era letal, el tipo que convertía la sangre en veneno y los órganos en papilla. Sacó Radaway y Radx de su botiquín, se inyectó el Radaway y se tragó las píldoras de Radx, sintiendo el sabor químico amargo extenderse por su boca. Tendría quizás 20 minutos antes de que la exposición fuera irreversible. El sótano era un laberinto de tuberías y maquinaria industrial. Reactores de fusión miniaturizados, ahora fríos y silenciosos, se alineaban contra las paredes como ataúdes tecnológicos. El agua irradiada goteaba del techo, formando charcos que brillaban con esa iluminiscencia enfermiza que sólo la radiación extrema producía. Y al fondo, en una cámara blindada cuya puerta había sido arrancada de sus goznes por alguna explosión antigua, parpadeaba otra pantalla verde. Este terminal era diferente, más nuevo, aunque nuevo era relativo en el yermo. Las modificaciones eran posguerra, de eso estaba seguro. Cables añadidos con soldaduras toscas, componentes canibalizados de otras máquinas. Alguien más había estado aquí, alguien como él. La pantalla mostraba un único archivo abierto, un documento de texto, fechado apenas 3 semanas antes. El autor se identificaba como Dr. Hendrik Volkov, superviviente del Refugio 85, y Ethan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El documento era un testimonio. Volkov escribía con la lucidez desesperada de quien sabe que su cordura pende de un hilo. Había sido el médico jefe del Refugio 85, uno de los pocos que conocía la verdadera naturaleza de su ubicación. Durante 5 años había observado cómo los colonos del refugio comenzaban a percibir cosas que no deberían existir. Al principio eran solo anomalías menores, sombras que se movían contra la luz, susurros en frecuencias que los instrumentos no registraban, la sensación constante de ser observados desde ángulos imposibles. Pero con el tiempo, la exposición constante a la sutura había erosionado las barreras perceptuales que el cerebro humano construye para filtrar la realidad. Describía cómo los colonos comenzaron a ver capas, momentos del pasado superpuestos al presente, ecos de eventos que aún no habían ocurrido, versiones alternativas de sí mismo, realizando acciones que nunca habían elegido. Describía los suicidios de quienes no podían soportar ver sus propias muertes, repetirse en bucle ante sus ojos. Describía los cultos espontáneos que surgían alrededor de entidades que solo algunos podían percibir, pero que todos sentían y ninguno podía comprender. Describía a los niños nacidos en el refugio, que nunca habían conocido otra forma de ver, dibujando con precisión anatómica cosas que existían en capas de la realidad que los adultos apenas vislumbraban. Describía el momento en el que él mismo había comenzado a ver las grietas en el aire, las líneas de fractura donde una realidad sangraba hacia la otra. Pero lo peor vino al final.
Volkov había sobrevivido a la apertura del refugio 20 años después del bombardeo. Había visto a los colonos supervivientes emerger al yermo, sus percepciones tan expandidas que no podían distinguir entre el presente y los miles de presentes posibles que se superponían sobre él. Y había hecho un descubrimiento terrible. Los efectos eran permanentes y, sobre todo, hereditarios. Los descendientes de los supervivientes del 85 llevaban la marca en su ADN, una apertura perceptual, una grieta en los filtros naturales del cerebro que normalmente protegen la cordura humana. Volkov había rastreado a varias familias, había documentado los casos y todos mostraban los mismos síntomas. Una compulsión obsesiva por buscar patrones ocultos, una capacidad inquietante para encontrar cosas que otros no podían detectar, y ocasionalmente, en momentos de estrés o exposición a radiación elevada, vislumbres de las capas subyacentes de la realidad. No están locos, había escrito Volkov en su última entrada. Están viendo demasiado. El cerebro humano evolucionó para percibir una fracción mínima de lo que existe. Los del 85 perdimos ese filtro. Y lo peor es que lo que vemos nos ve de vuelta. Como las holocintas, como los terminales abandonados, como las señales que nadie más podía detectar. Ethan sintió sus manos temblar mientras leía las últimas líneas. Volkov había incluido una lista de apellidos, familias que había identificado como descendientes del 85. El quinto nombre en la lista era Smith, su apellido, el apellido que su abuelo le había susurrado en su lecho de muerte, junto con historias fragmentadas de un refugio del que nunca hablaba cuando estaba sobrio. El terminal emitió un pitido. Nuevo archivo detectado. Alguien estaba accediendo al sistema de manera remota. Las letras aparecieron lentamente en la pantalla, como escritas por dedos invisibles. Hola, Ethan. Sabíamos que en algún momento encontrarías este lugar. Tu abuelo fue uno de nuestros casos más interesantes. Tercera generación, ¿verdad? La apertura se vuelve más pronunciada con cada iteración. ¿Has notado que puedes sentir los terminales antes de verlos? Que las señales te llaman incluso cuando estás fuera del rango de cualquier receptor. No es intuición, Ethan. Es percepción. Estás viendo las capas, los ecos electromagnéticos que la realidad deja cuando algo importante sucede. Cada muerte violenta, cada momento de terror absoluto deja una marca. Y tú puedes leerlas. El proyecto Umbral nunca buscó crear supervivientes. Buscó crear testigos, humanos capaces de percibir los estratos ocultos de la existencia, de documentar lo que otros ni siquiera pueden imaginar. La sutura bajo el refugio 85 fue nuestra herramienta. Vosotros sois el resultado. Mira detrás de ti.
demás. Ethan se giró lentamente. Al principio no vio nada más que las sombras proyectadas por su Pip-Boy, pero entonces dejó de intentar ver y simplemente percibió. Las capas se desplegaron ante él como páginas de un libro. Vio el sótano tal como era ahora, pero también como había sido, lleno de trabajadores preguerra que instalaban equipos que no comprendían. Vio el momento del bombardeo, el edificio sacudiéndose, cuerpos cayendo. Vio todas las muertes que habían ocurrido en este lugar, superpuestas en un solo instante eterno. Y vio los rostros. Docenas de rostros. Las personas cuyas voces habían coleccionado, atrapadas en el momento de su muerte, repitiendo sus últimos instantes en un bucle que solo alguien como él podía presenciar. La enfermera, el supervisor, la niña de 8 años, no eran fantasmas, eran impresiones, marcas dejadas en el tejido de la realidad por el trauma de la muerte. Susurraban al unísono, sus voces superponiéndose en una cacofonía que existía, en una frecuencia que solo los descendientes del 85 podían sintonizar en sus cabezas. Contaban sus historias una y otra vez, porque eso es lo que hacen las impresiones. Repiten el momento que las creó hasta que alguien las observa, las documenta, les da un significado. Pero ahora había algo más en sus relatos, detalles que no estaban en las grabaciones originales. Hablaban del momento después de la muerte, de lo que vieron cuando el fuego atómico los consumió, de los espacios entre segundos donde el tiempo no existe y todo es posible. El contador Geiger había dejado de sonar, o quizás Ethan había dejado de escucharlo. Ya no importaba. La radiación era real. Las capas eran reales. Todo era real y nada lo era en el yermo. Esa era la última verdad del proyecto Umbral. Crear humanos capaces de sobrevivir, no al mundo posnuclear, sino la inmensidad de una realidad que siempre había sido más vasta, más extraña y más terrible de lo que la mente humana podría procesar sin fragmentarse. Sacó la holocinta número 48 de su mochila, con manos que ya no temblaban. La insertó en el terminal y comenzó a grabar su propio testimonio. Supuso que alguien lo encontraría en algún momento. Otro coleccionista, otro descendiente del 85, otro eslabón en la cadena de testigos que Voltec había forjado con mentiras y ubicaciones estratégicas, cimentándolo en la desesperación de los condenados. Mientras hablaba en la holocinta, describiendo todo lo que había descubierto, las impresiones espectrales se acercaron. Sus susurros se volvieron más claros. No eran advertencias, eran bienvenidas, eran hambre. El aire se volvió denso.
realidad misma hubiera comenzado a espesarse a su alrededor. Ethan intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Miró hacia abajo y lo percibió, que sus pies ya no tocaban el suelo. No flotaba. Era peor. El suelo seguía ahí, pero él ya no estaba del todo aquí. La sutura se había abierto y tenía hambre. No con estruendo ni con luz cegadora. Se abrió como se abre una vieja herida, lentamente, con un dolor sordo que se había estado acumulando durante años, décadas, generaciones. Cada holocinta que había recogido, cada terminal que había hackeado, cada señal que había seguido. No había sido investigación, había sido preparación. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, no como un fantasma de las historias preguerra, sino como una imagen perdiendo definición. Los bordes de sus manos se difuminaron primero, luego sus brazos, su torso. Intentó gritar, pero el sonido salió distorsionado, fragmentado en frecuencias que ningún oído humano podría captar. Y entonces lo comprendió todo. Las impresiones que había visto no eran ecos del pasado, eran los coleccionistas anteriores. Docenas de ellos, cientos quizás. Todos habían seguido las señales. Todos habían encontrado este lugar. Y todos habían cruzado el umbral sin darse cuenta de que no había un camino de vuelta. La sutura no creaba testigos en realidad. Los consumía. Ethan sintió como su conciencia se estiraba, se aplanaba, se convertía en algo bidimensional. Podía ver todas las capas ahora, todas simultáneamente. Un caleidoscopio infinito de momentos superpuestos. Vio el Big Bang y el final del universo. Vio cada muerte que había ocurrido en el yermo y cada muerte que aún estaba por ocurrir. Vio demasiado. Vio todo. Y supo que nunca podría volver a dejar de ver. El tiempo perdió significado. Pudo haber pasado un segundo o un siglo cuando escuchó el sonido. Un crepitar familiar. Un contador Geiger cantando su advertencia desde la escalera. Desde su prisión entre las capas, Ethan observó como una figura emergía en la puerta del sótano. Era joven, quizás 19 años, con ese brillo febril en los ojos que reconocía como propio, que había sido propio. La chica, una chica delgada y curtida por el sol radiactivo, llevaba su propia mochila llena de holocintas. Su Pip-Boy proyectaba la misma luz verde enfermiza. «No», intentó decir Ethan. «Vete, corre, no toques el terminal». Pero su voz ya no existía en frecuencias audibles. Era solo estática, solo ruido de fondo, solo otra señal más entre las
posarse sobre las teclas. En la pantalla, la holocinta de Ethan esperaba. Su testimonio, su advertencia, su cebo. Ethan lo comprendió entonces con una claridad que solo el horror absoluto puede proporcionar. La holocinta no era una advertencia, era una invitación. Cada coleccionista atrapado en la sutura añadía su voz al coro, su historia a la colección, y cada historia atraía a otro buscador, a otro curioso, a otra víctima. El proyecto Umbral no había terminado cuando cayeron las bombas. No había terminado cuando el Refugio 85 abrió sus puertas. No terminaría nunca, porque los atrapados en la sutura no podían dejar de transmitir. No podían dejar de llamar. Era lo único que les quedaba. Repetir sus historias hasta que alguien las encontrara. Hasta que alguien más cayera. La chica encontró el archivo de audio. Ethan vio cómo sus ojos se movían mientras leía la transcripción. Vio cómo su expresión pasaba de la curiosidad al asombro, del asombro a la obsesión. Reconoció cada frase, porque él las había vivido todas. Por favor, suplicó en frecuencias que rozaban lo inaudible. Por favor, para. Por favor, vete. Pero sabía que no lo haría. Los coleccionistas nunca podían resistirse. Era parte del diseño. La chica sacó una holocinta virgen de su mochila, la número 32 de su colección. Poco importaba ya. Pronto sería la última. Insertó la holocinta en el terminal y comenzó a grabar su propio testimonio. Ethan observó impotente, atrapado en el espacio entre segundos, condenado a presenciar cómo el ciclo se repetía. Sintió a los otros coleccionistas a su alrededor. Cientos de conciencias fragmentadas flotando en la sutura. Todos observando. Todos incapaces de apartar la mirada. Todos gritando advertencias que nadie podía escuchar. Las impresiones se acercaron a la chica. Sus susurros se volvieron más claros. Y en algún lugar entre las capas de la realidad, Ethan Smith, que había pasado de su vida coleccionando señales, comprendió que ahora él era la señal. Un eco atrapado en un bucle. Una voz en la estática. Una historia esperando a ser encontrada. Una trampa esperando a ser activada. La sutura se estremeció. Se preparó. Se abrió un poco más. Y el ciclo continuó. El proyecto Umbral había triunfado de forma que sus creadores nunca imaginaron. No habían creado testigos, habían creado señuelos, conciencias atrapadas entre realidades, condenadas a transmitir eternamente sus descubrimientos, a atraer a otros como ellos hacia la misma trampa dimensional. En el yermo, las historias nunca mueren, solo esperan a ser escuchadas. Y cada vez que alguien las escucha, la sutura se alimenta.
¿Seguís ahí, pequeños sacos de vísceras ambulantes? ¿Nos habéis ido corriendo a comprobar el historial de vuestro Pip-Boy? A preguntaros por qué siempre encontráis exactamente lo que estáis buscando. Pobre Ethan. Pasó toda su vida creyendo que era un buscador de verdades, un detective del apocalipsis, un héroe incluso. Y resulta que solo era un producto, otro experimento de Voltec saliendo de la línea de producción 200 años después de que cerrara la fábrica. ¿Sabéis? Hay una lección aquí, putrefactos míos, una moraleja, como en esas viejas fábulas preguerras sobre tortugas y liebres. Y la moraleja es esta: si pasas la vida buscando señales, quizás deberías preguntarte quién las está transmitiendo y por qué quiere que las encuentres tú específicamente. Pero claro, ¿quién soy yo para dar consejos? Miradme, 200 años vagando por el yermo, y el único patrón que he descubierto es que la carne de Mirelurk sabe mejor los martes. No me preguntéis por qué. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. En fin, nuestro querido Ethan ahora es solo la holocinta número 49 en su propia colección. Otro testimonio, otra señal esperando a ser encontrada por el siguiente pobre diablo, con la percepción demasiado abierta. Y aquí, entre nosotros, ¿nos parece encantador que Voltec ni siquiera tuviera que crear el horror? Solo encontrarlo, construir un refugio encima y esperar. Eso sí que es eficiencia corporativa, ¿eh? Los del Departamento de Recursos Humanos deberían estar orgullosísimos. Perdonad, creo que solo era un trozo de tráquea. La guardo por nostalgia, pero a veces se suelta. Bueno, buscadores de entretenimiento radiactivo, esto ha sido todo por hoy en historias asombrosamente alucinantes. Espero que hayáis disfrutado del relato. Espero que esta noche, cuando cerréis los ojos, no penséis demasiado en las señales que habéis seguido para llegar hasta donde estáis. Y sobre todo, espero que si alguna vez encontráis un terminal parpadeando en un sótano irradiado, tengáis la sensatez de daros la vuelta y marcharos. Aunque ambos sabemos que no lo haréis. Los coleccionistas nunca pueden resistirse, ¿verdad? Es parte del diseño. Aquí Cenizas Charlie, despidiéndose desde algún rincón del yermo que huele a óxido y arrepentimiento. Nos vemos en 2 semanas, cuando la luna vuelva a brillar con ese precioso tono cancerígeno. Y recordad, si alguna vez captáis una señal extraña en vuestra radio, probablemente no sea para vosotros, pero la seguiréis de todos modos. Siempre lo hacéis. Dulces pesadillas, pieles suaves, que la radiación os sea leve. Sunday is gloomy.
hours are slumberless, dearest, the shadows I live with are numberless. Little white flowers will never waken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning.